¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Tier List en mi canal, donde esta vez vamos a estar viendo los jugadores que se perdieron el Mundial por una terrible, una lamentable lesión. El 2 de marzo, Rodrigo Goes se le confirma una lesión de ligamento cruzado que hace que se pierda el Mundial 2026. Fuerzas, mucho ánimo para Rodrigo Goes y su familia, y que oremos todos, muchachos, para no perdernos de jugadores para este Mundial 2026 y que no haya más lesiones. Este tier list va motivado por esa triste noticia, así que sin más, muchachos, empezamos. Los jugadores que tenemos en la tier list son los siguientes, chicos: Kanté, Ballack, Benzema, Cañizales, Corona, Johan Cruyff, Di Stéfano, Radamel Falcao. Tenemos a Juan Foyth, Pelé, James, Rodrigo Goes, Romario, Sadio Mané, Reus, Marcos Reus, Zidane, Paul Pogba, Ribéry, Van Basten y Río Ferdinand. También, muchachos, ¿qué hubiera pasado? Ese efecto mariposa de qué hubiera pasado si este jugador hubiera jugado el Mundial. Podemos imaginarnos un escenario donde este jugador hubiera jugado. A ver hasta dónde llega nuestra imaginación. Así que empezamos con la clasificación de nuestros jugadores. Empezamos, muchachos, con estos tres primeros jugadores que tenemos en la tier, franceses. Los tres se perdieron el Mundial 2022 y los tres considero que hubieran hecho la diferencia en esa final ante Argentina. Empecemos con Kanté. Ya conocemos todos a Kanté, un corredor insaciable, un obrero de la cancha, el cual es un destructor de juego, un 5 puro. Sí, tuvo sustituto con Tchouaméni, pero imagínate un partido, una final con Argentina, teniendo a Tchouaméni y a Kanté, ambos disponibles, bien si Kanté iniciaba, luego Tchouaméni de suplente, o ambos jugando de volantes. Estoy seguro que podrían haber hecho una marca a Messi y otro más sobrando. Y quién sabe si esa final, gracias a Kanté, hubiera sido a favor de Francia. Cuidado, ojito allí con ese dato. Entonces, Kanté como baja sensible podría ser determinante. ¿Hubo sustitución? Sí. Por ello, pieza clave en N'Golo Kanté, el gran golito, el humilde, el jugador más humilde del planeta. Seguimos con Paul Pogba. Paul Pogba, un jugador que en la selección se agranda, se crece, un creativo fundamental para cuando Francia fue campeona del mundo. Yo diría que si Kanté hubiera sido determinante, Paul Pogba, al menos de recambio, hubiera hecho algo, o titular, le hubiera dado refresco a los jugadores que jugaron titular. No recuerdo bien quién jugó titular en Francia en ese momento, pero Pogba también fue una pieza clave. Considero que no más que Kanté, que es el pulmón del equipo, pero con Pogba y Kanté, ojito con Francia en esa final. Y si ya con estos dos la final hubiera sido más balanceada hacia Francia, no quiero imaginar si le sumamos a Karim Benzema, que lo vamos a colocar en baja determinante, porque venía de firmar una campaña increíble, se lesionó en los entrenamientos, era el Balón de Oro de su momento, su mejor temporada. ¿Y qué hubiera pasado si Benzema hubiera jugado la final con Argentina? Bueno, en un efecto mariposa, imaginándonos cositas, yo hoy aseguro en este video que si Benzema, Kanté y Pogba estuvieran en la final de Argentina de Qatar, hubieran sido campeones del mundo. Pero lamentablemente el fútbol es así y se perdieron el Mundial y la Argentina fue campeona del mundo. Continuamos con Ballack, chicos. Ballack. Seguimos con Ballack. Ballack, un jugador determinante en el Chelsea en esa temporada, jugador del pulmón del Chelsea, se diría. Venía de ganar un doblete. En el Mundial 2010 se lo perdió por una entrada de Boateng, si no más recuerdo. Y imaginándonos acá un hipotético caso en el cruce contra España, ¿quién diría si con el pulmón de Alemania, el capitán de Alemania, hubieran eliminado a España? Pero como sabemos, chicos, el fútbol no se puede reescribir, la historia ya está escrita y España con gol de Puyol eliminó a Alemania, partido parejo. Pero quién diría si Ballack hubiera jugado ese Mundial, España le hubiera ganado. Déjame en los comentarios para saber tu opinión. Ballack
Yo diría que sería en el tier list una baja determinante. Más que Benzema podría ser porque Ballack en el medio no tenía sustitución y Benzema, lo que pasa es que Benzema Balón de Oro, así que vamos a colocar acá Ballack de segundo, luego de Benzema. Seguimos con Cañizales. Cañizales es curioso porque Santiago Cañizales en el 2002 se lesionó por una cortadura por un frasco de colonia. Eso fue lo que investigué. Y le cortó el tendón de Aquiles. Un caso único en historia. Pero fue una baja sensible. Podría ser, pero gracias a esa lesión se confirmó. Él era titular, ojito. Pero, porque Casillas aún era joven. Pero a partir de que se lesionó ya Casillas tenía la vía libre. Además que el talento que tenía Casillas inigualable. Y nació la leyenda en España de Casillas, muchachos. Así que Cañizales, lo curioso es que se lesionó con un frasco de colonia y vamos a colocarlo en baja sensible, pero no a nivel de los que tenemos acá. Seguimos con Jesús Corona, que sufrió una terrible lesión que lo hizo perder el Mundial 2022, donde México se quedó en fase de grupo. México de jugadores creativos era uno de los mejores. Quizás con Corona le hubiera aportado algo más en ataque, pero no considero que hubiera marcado gran diferencia en el resultado final de participación de México en el Mundial. Así que Corona vamos a colocarlo acá en baja sensible, más que Cañizales porque sería titular y Cañizales tenía sustituto. Así que este es el puesto que le damos al señor Corona. El siguiente que viene es polémico porque en sí Johan Cruyff no se perdió el Mundial por lesión, sino por un tema de inseguridad que tuvo. Y, ok, Johan Cruyff, Holanda, ya tenía 31 años, pero igual seguía siendo un calioso en el juego. Y perdió la final contra Argentina, Holanda. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hubo una jugada que un delantero del Holanda, si no me equivoco, un jugador de Holanda falló, que quién sabe si Johan Cruyff hubiera anotado ese golito y le hubiera entregado esa primera Copa del Mundo a la selección neerlandesa. Pero como sabemos, la historia ya está escrita, muchachos. Y cómo no, diríamos que Johan Cruyff es una baja histórica para la selección neerlandesa. Johan Cruyff, top 5 de los mejores jugadores de la historia. Y sí, baja completamente importante. Vamos a hacer acá, estamos con los holandeses, así que vamos a buscar en el tier list, me voy a adelantar acá, a Van Basten. Van Basten, un jugador que sufrió a temprana edad de lesiones en el tobillo, si no me equivoco, y se retiró a temprana edad también. No sabemos qué hubiera pasado con Van Basten si las lesiones no le hubieran hecho tanto daño. Van Basten en el año 1994 se perdió el Mundial por una lesión en el tobillo, por las lesiones que tenía el tobillo. Y la selección cayó ante Brasil en cuartos de final, 3-2, la Brasil de Romario, en el excelente Mundial que hizo Romario. Pero ¿quién diría si con el Cisne, el 9 más elegante de la historia hubiese sido otra? ¿Quién diría? Déjame en los comentarios si crees que con el Cisne, con Johan Cruyff en el terreno, con Van Basten en el terreno, hubieran ganado a Brasil en esos cuartos de final. Claro que sí, Van Basten, para muchos el mejor 9 de la historia después de Ronaldo Nazario. Baja histórica luego de Johan Cruyff, porque Johan Cruyff es el mejor holandés que ha jugado este deporte. El siguiente que tenemos en el tier list, chicos, es Alfredo Di Stéfano. Un caso curioso. Alfredo Di Stéfano nació argentino y se nacionalizó español en el año 1962. Está por disputar su primer mundial con la selección española. Estrella absoluta a nivel europeo con el Real Madrid, ganando 5 Copas de Europa. Estaba en su prime y se perdió el mundial por una lesión y España quedó eliminada en fase de grupos. El grupo tenía a Brasil y a Checoslovaquia. Checoslovaquia.
Para ese entonces era un equipo fuerte, ¿no? Y con la hipótesis de si hubiera jugado Di Stéfano, ¿qué hubiera pasado? Quizás con la jerarquía de Di Stéfano, España hubiera tenido mayor motivación, tuviera un líder nato que lo hubiese, aunque sea avanzar en fase de grupos, si lo hubiera hecho mejor equipo, si era el mejor del planeta para muchos en ese momento. Di Stéfano baja sensible acá, porque en realidad de pasar a fase de grupos a ganar la Copa del Mundo, lo dudo. En cambio, Van Basten y Johan Cruyff sí hubieran marcado más la diferencia, porque también el conjunto los ayudaba, tenían mejor juego colectivo, a mi parecer. Y viene, señores, una de las lesiones más tristes para mí que he visto, que he vivido. Que yo soy venezolano, pero Radamel Falcao era un ídolo en toda Sudamérica, la estaba rompiendo en el Mónaco. En las eliminatorias hizo unas eliminatorias increíbles de la mano con James Rodríguez. Creo que en esa temporada hizo un récord goleador para el Mónaco o personal para él, y clasificó a Colombia que tenía 19 años sin ir al Mundial, y lamentablemente se perdió el Mundial con una terrible lesión. ¿Qué hubiera pasado si Falcao hubiera jugado el Mundial? Recuerda que la eliminatoria de Colombia cayó eliminado ante Brasil en cuartos de final. Un juego muy disputado, donde marcaban mucho a James Rodríguez, que ese Mundial repartió el chocolate como nunca. James Rodríguez, por sí, una selección, se pone la capa del 10, la suda como tiene que ser. Pero imagínate si hubiera hecho la dupla con Falcao en ese Mundial, Falcao apodado el Tigre, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran eliminado a Brasil? ¿Quién sabe? Y si hubieran eliminado a Brasil, quizás Brasil le hacen un favor a Brasil, porque Brasil no se va a golear 7-0, los 7 goles a 1, no me recuerdo, que le hicieron, que Alemania les hizo. Así que, pero bueno, la historia es así, no la podemos cambiar. Obviamente que Falcao no está en las bajas históricas, porque ya son jugadores leyenda, pero para mí Falcao, si no está aquí es porque ya estos son mega estrellas, pero vamos a colocarlo acá en bajas determinantes, que para el fútbol suramericano recordar esa lesión es algo terrible, terrible. Seguimos, chicos, con Juan Foyth, jugador argentino, jugador polivalente, recambio, no era titular, pero buen cambio para la selección argentina, el cual se pierde el Mundial por una lesión, no lo tengo muy claro acá, pero sí se pierde el Mundial, y rotura del tendón de Aquiles, acá lo tengo, pero sí tiene sustitución, así que baja sensible, yo diría que acá, pero sí tiene sustitutos en el lateral derecho, si no me equivoco que juega. Ahora bien, muchachos, continuamos con el Rey Pelé. El Rey Pelé, chicos, se perdió el Mundial de 1966. No es que se lo perdió, ya él venía de una lesión, tenía 25 años en plenitud física, pero en fase de grupos lo molieron a patadas, y se perdió, salió lesionado. Imagínate, si Brasil tenía mucho talento, pero o sea, el impacto de Pelé es tan grande que se lesionó y casualmente quedó eliminado Brasil en fase de grupo. O sea, 25 años, Pelé en su prime, hubiera marcado la diferencia seguramente, haciendo que Brasil pasara de fase de grupos. Así que una baja histórica, todos queremos ver al mejor jugador de la historia, al mejor jugador de la historia en el momento. Imagínate que Messi se pierde el Mundial, algún Mundial, a los 25 años sería terrible. Así que Pelé, baja histórica número 1, solo puede ser el rey del fútbol, del fútbol. Ok, chicos, seguimos con Ryan James, lateral derecho del Chelsea, el cual se perdió también en el Mundial 2022 con Inglaterra. Sí, el titular era Walker, pero siempre es importante tener un recambio de calidad. ¿Quién diría si quizás contra Francia, que cayeron eliminados, si no me equivoco, en cuartos de final, colocando un doble lateral defensivo, hubieran frenado más a Mbappé? Nadie lo sabe, o si Walker lo ves que está cansado,
haces una sustitución, metes a James y por allí con el físico, eh, con el físico más renovado puedes detener a Mbappé o por allí defender más, correr más. Siempre es bueno tener piernas frescas como lateral derecho, que es una de las posiciones que más agota. Pero como tiene sustituto, también baja sensible, pero no tan importante como las legendarias que tenemos acá arriba. Continuamos con Rodrigo Góez, baja confirmada ya por lesión de ligamentos cruzados. Bueno, más nada que decir, Rodrigo Góez, el impacto que tiene la selección brasilera, ¿qué podemos decir? Rodrigo Góez es un jugador polivalente que te puede jugar tanto por izquierda como por derecha. En la selección brasilera quizás no ha demostrado su mejor nivel, pero en cuanto a esta noticia, a pesar de que es triste, quién sabe si le abre paso a Neymar para que haga su último baile. Esa es la noticia agridulce, que podría ser que le dé espacio a Neymar para que, si demuestra que tiene condiciones físicas y no se lesiona acá al Mundial, Neymar tenga su último baile, muchachos. Seguimos con Romario, otra leyenda del fútbol, en el cual él mismo dice que es mejor que casi todos los jugadores que han existido. En una entrevista que hizo, Romario es un jugador delantero implacable, el cual ya en el 94 venía de ser campeón y hacer una actuación memorable, y también se perdió el Mundial por una lesión muscular, si no mal no recuerdo. Bueno, investigué. Y Brasil ese Mundial lo perdió 3-0 ante Francia en la final, Mundial jugado en Francia, donde Ronaldo Nazario llegaba un poco tocado a esa final, que también hizo un Mundial excelente. Pero imagínate si Ronaldo Nazario se hubiera unido con Romario, la famosa Rorro, ¿qué hubiera pasado? Quizás le hubiera ganado a Francia la final, ya que toda la carga no iba a ir solo con Ronaldo. Vamos a imaginarnos hipotético caso y déjame en los comentarios. Yo diría que sí, le tengo fe a Romario. Romario era un jugador implacable. Y si le sumas a Ronaldo Nazario, increíblemente yo diría que hubieran ganado esa final. Así que Romario, más que estas bajas, yo diría que no, porque tenían a Ronaldo Nazario Brasil y fue la estrella. Y estos eran insustituibles. Pero Romario, por más que sea Brasil, no podemos decir que es sustituible completamente, pero sí hubo otra estrella que brilló y llegaron a la final. Romario en baja determinante, muchachos. Seguimos con Sadio Mané, muchachos. Sadio Mané, que venía de ser top 2 del Balón de Oro en el 2022. Se perdió, tuvo una lesión muscular, si no me equivoco, y cayó la selección de Senegal ante Inglaterra en octavos de final. ¿Qué podría hacer Sadio Mané en ese partido? Hubiera marcado la diferencia, quizás jugando a la contra Senegal. Yo diría que como conjunto Sadio Mané es bueno, pero no para marcar la diferencia de esa manera. Así que Sadio Mané, una pérdida clave, porque no tiene su sustituto en su selección por el calibre que tiene como jugador. Así que este sería su lugar. No llega a este nivel de estas leyendas, pero acá está bien para Sadio Mané. Seguimos con Reus, Marcus Reus, señores. Marcus Reus, jugador que siempre se lesionaba, lamentablemente, y le tocó la mala suerte de lesionarse para el Mundial 2014, Mundial que Alemania ganó. Pero para muchos Reus era el jugador más desequilibrante de Alemania, el que tenía mayor regate, mayor creatividad. Pero al Alemania ser un equipo de conjunto, encontró sustituto porque Alemania jugaba como equipo, con un sistema colectivo ya totalmente implementado, totalmente arriesgado. Y venía Reus de ser estrella del Borussia Dortmund, pero yo diría que si Alemania no goleaba 7-0 a Brasil, o a 7-2, con Reus serían 9, quizás. Entonces sí, baja sensible, pero Alemania logró reponerse a esa baja. Y Reus vamos a colocarlo por acá. Vamos a seguir con Río Ferdinand, muchachos. Río Ferdinand, capitán de la selección inglesa, el cual se perdió el Mundial 2010 por lesión.
Y quizás Inglaterra cayó goleada por Alemania y quizás con Río Ferdinand hubiera puesto el orden allí en la defensa y hubieran ganado. Quizás no creo que hubiera marcado tanta la diferencia. Así que Río Ferdinand era una pieza clave, sí, porque gran defensa, pero hubiera marcado la diferencia ante Alemania para evitar la goleada. Yo diría que no, así que pieza clave, pero no tantas como esta que si hubieran tenido un impacto directo en el juego, para mí. Si no estás de acuerdo, déjame en los comentarios y debatimos sin ningún tipo de problema, muchachos. Seguimos con Francia, que en el 2002 Francia, no se perdió el Mundial, pero por una lesión de rodilla, si no me equivoco, se perdió, o sea, en el primer partido tuvo que salir por lesión y Francia cayó en fase de grupo sin anotar goles. Yo diría que con el 10 en plenitud, que además venía de ganar la Champions League, hubiera aunque sea avanzado en fase de grupo. Zidane, uno de los jugadores más elegantes de la historia, con mayor nivel, en el 2006 firmó una actuación increíble con su selección. Vimos que se echaba el equipo al hombro. Yo diría que con Zidane en plenitud hubieran, aunque sea, pasado de fase de grupo. Así que Zidane, baja determinante de manual, chicos. Baja determinante. No puede ser sustituible el señor Zinedine Zidane. Y así va quedando nuestra tier list definitiva de los jugadores que se perdieron el Mundial por lesión. Si se me pasó por alto algún jugador, déjame en los comentarios. Si no estás de acuerdo con el orden, déjamelo en los comentarios. Si allí nos insultamos entre todos. No, mentira. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos en una próxima tier list. Seguimos con Fran Ribéry, que en el 2014, chicos, venía de quedar top 3 en el Balón de Oro. Balón que para muchos merecía. Ganó todo con el Bayern. Y quién diría, tenía una lesión muscular, si no me equivoco. Pero con un jugador como Ribéry, un jugador capaz de desbordar a cualquier defensa del planeta en ese momento, si hubiera cambiado la historia en el 2014, hubieran eliminado a Alemania. Esto te lo firmo ya. Si Ribéry hubiera jugado en el 2014 contra Alemania, hubieran eliminado a Alemania, sí, sin duda. Vamos a colocar a Ribéry como por acá. Yo iría al mismo nivel por el nivel que tenía en ese momento, no porque sea mejor jugador que Zidane, y con Ballack se puede discutir, pero por lo determinante que hubiera sido en ese mundial. Y así, chicos, va quedando esta tier list, una tier list triste que no queremos que aumente, de los jugadores que tristemente se perdieron el mundial por lesión. Si se me olvidó alguno, déjamelo en los comentarios. Si sabes de algunas bajas confirmadas para el 2026, déjamelo en los comentarios. Y